Chicos, ¿cómo están? Esto va a ser una segunda parte, yo creo, porque he tenido problemas con mi grabación. Espero ya haberlo solucionado. Y pues bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Ya, entonces estábamos con este ejercicio. Bueno, solamente lo he copiado y me falta todavía, ¿no? Creo que está así una en su práctica. Vamos a tratar de verlo hasta donde se pueda, ¿no? A ver qué tal nos va, ¿no? Ahí así, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero bueno, esto es medio clásico, ¿ya? Y también lo hemos visto en el formulario de allá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver hasta cierto punto en el que ya se puede aplicar las fórmulas, ¿ok? Así no tardamos tanto, simplemente va a ser, esto principalmente va a ser un vistazo entre sistema y sistema, ¿ya? No vamos a complicar mucho la vida porque lo principal, al igual que en el anterior tema, es un cacho ubicarse en la parte de corriente continua. Porque para la parte en corriente alterna ya han visto que las fórmulas están deducidas, ¿no? Están deducidas. No hay que matarnos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos poner aquí RL, R1, R2, R del emisor y un, no sé, que que no importa. ¿Ya? Entonces, bueno, lo usual es siempre, pues, definir los parámetros que hemos visto, ¿no? La potencia en la carga C, la potencia continua, tal vez la potencia en el transistor, ¿no? Ya, entonces, pues vamos a ir viendo, ¿no? Primero lo primero, ¿no? Algo que tal vez ya les ha tocado ver o se han encontrado antes, es pues hablar del capacitor y el inductor, ¿no? En este caso del inductor, simplemente como una pequeña aclaración, pues sabemos que... ¿Dónde se los pongo? Ya, aquí nomás. Un inductor, aunque cuando era esto confundí con el otro, ¿no? Con verde, también está arriba. Ya, un inductor, sabemos que eso es, digamos, de manera normal, ¿no? En DC es un circuito cerrado y en AC es un circuito abierto, entonces nos facilita la vida, ¿no? Igual que el capacitor. Ya, simplemente es eso. ¿Y eso cómo nos ayuda, no? Porque, ¿qué más voy a hacer? Simplemente para la parte en DC, digamos, para hacerlo repetito, decimos lo siguiente, o sea, en función de este sistemita, ¿no? Lo único que va a estar en juego va a ser esto, ¿no? Los capacitores no nos van a ser útiles de momento. Entonces, si se dan cuenta, esto es cerrado. Si esto es cerrado, entonces tenemos aquí que esto es voltaje BB. Listo, tenemos nuestra resistencia de base, que es el valor de los dos, ¿no? Se ubican hasta ahí. Y luego es el transistor, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Mi transistor, aquí mi emisor, en el emisor había resistencia, resistencia del emisor, y arriba no había, ¿no? Porque está siendo un circuito cerrado. Entonces, para ser más específicos, si quieren lo podemos poner así, pero esto es VCC. Listo, ¿no? O sea, ya con eso. Y ahí, digamos, se juega, ¿no? La malla de entrada va a ser que voltaje ves a esto por la corriente de base, más el 0,7 de aquí, más el R de aquí. En la de salida, ¿qué va a ser? Simplemente voltaje colector emisor más RE, más RE por I del colector y del emisor. Y del emisor, ¿no? En AC, ¿cómo sería? Directamente, ¿ya? Porque yo sé que se ubiquen. Este caso no es complicado. Simplemente vamos a verlo rapidito para ver qué otra novedad nos podría presentar, pero en realidad no hay mucho que decir. No es de DC, me estoy equivocando. Ya ese es DC, esto va a ser en AC. Ya en AC, ¿cómo va a ser entonces? Pues estamos en nuestro B sub I, ¿no ve? Luego, ¿qué? Nuestra R1, R2, ¿no ve? Que vamos a ponerlo como resistencia de base. Y luego es el transistor. Me estoy equivocando, ¿no? Nuestra resistencia de base, una es a tierra y otra es a BCC, pero ya no hay BCC, ¿no ve? Resistencia de base. Luego, fíjense, este nos ayuda, nos está mandando tierra todito, ¿no ve? Entonces aquí le pondremos nuestro RP, digamos. Y aquí va a ser nuestro, chale,
aquí va a ser nuestro beta veces I sub b o nuestro GMBP, ya lo que sea más facilito. Luego de ello está, en teoría, sabe ser aquí nuestro R del colector, ¿no? Pero en este caso es el inductor. Entonces nuestro inductor, ¿qué era? Circuito abierto, ¿no? Entonces lo ponemos así. Circuito abierto. Ya, y luego estamos en nuestra resistencia de carga, ¿no? Entonces le pondremos nuestra RL y aquí la B sub 0. Ya, entonces, bueno, aquí unos detalles antes de pensar en otra cosa, ¿no? Las cosas que tenemos que tomar en cuenta son, pues, lo siguiente, ¿no? Mencionar que nuestra corriente del colector, la que vamos a hallar, la que nos sirve para la potencia, es esta de aquí, ¿no? Esa es nuestra ICC. Pero recuerden lo que les decía en la otra, bueno, al hablar del formulario. En ese caso nuestra ICC, por la disposición que tiene, también es nuestra I del colector. Aunque miento, estoy mintiendo, y fieramente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, primeramente tendrían que analizar esto para definir todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, de esta forma van a hallar I del colector. Ya aquí me estoy equivocando. I del colector. Que probablemente sea parecido a I del emisor. Pero ojo, aquí a veces al usar transistores grandes, nuestro beta no es mayor a 100, ¿ya? Entonces aquí les poner ojo con el bet. Y aquí tal vez no es tan sencillo decir que los dos son iguales. Tengan cuidado, ¿ya? Solamente por eso. I del emisor. Ojo con beta. Ya. Entonces, bueno, van a hacer este análisis, digamos, ¿no? Yo creo que ya pueden hacer esto, ¿no? De que o lo anotaremos, ya lo anotaremos, ¿no? Y así hacemos algo más. Eh, mis ecuaciones aquí, digamos. Voy a escribir repetito, ya voltaje base que va a ser igual a nuestra resistencia de base por la I de base más 0,7 más resistencia del emisor por I del emisor. ¿Se acuerdan que esto era I del colector sobre beta, ¿no? Y esto era 1 más 1 sobre beta por I del colector. Entonces, bueno, ya de eso sacan I del colector porque, bueno, esto lo van a conocer, quiero creer. Esta resistencia igual la van a conocer, quiero creer. 0,7 lo conocen, resistencia del emisor, creo que conocen, no estoy seguro. Ya, pero entonces de eso van a hallar I del colector. Listo, entonces, ¿para qué nos sirve ese I del colector? Para volver a esta parte que lo voy a copiar mejor. Así está aquí, digamos. Porque hay algo que me estoy equivocando yo, ¿no? Bueno, me estaba equivocando. Estoy corrigiendo ahora. Al hacer nuestro circuito acá y que esto muera, ¿no? Esto muere, no me importa. Yo les había dicho que nuestra ICC, ¿no ve? La que aparece en las fórmulas, es la que nos emite la fuente continua, ¿no? Entonces, esta es nuestra ICC. La que viene por esta ramita del VCC. No sé cómo hacerlo más exagerado, tal vez. Esto lo elevaremos así, digamos, así, pa. Y diríamos así. Esta es ICC. ¿Ya? Y esa se divide en otras, ¿no? Se dividirá aquí, que esta va a ser I del colector, efectivamente. Pero esta es otra, ¿no? Esta puede ser una I sub 1, digamos. Ya esa I sub 1, ¿dónde se va a dividir? Nuestra I de base, que vamos a conocer del anterior, podemos conocer, ¿no? I de base. Y también se va a dividir por aquí. I sub 2. Entonces, bueno, así solamente para hacer la referencia y para que no se equivoquen como yo lo estaba intentando hacer, decimos lo siguiente. ICC, que es nuestro principal problema, ¿no? Como siempre, como en las impedancias de entrada, ¿se acuerdan? Es lo mismo. En nuestras impedancias de entrada que teníamos, nuestro B sub I es uno que siempre conocemos, ¿no? Siempre es parte de la fórmula, no podemos hacer nada, además de que tiene que ser variable, tiene que estar dispuesto, ¿no? Tiene que estar a nuestra disposición. ¿Cuál es nuestro problema para ir a la Z sub I? Definirnos una I sub I, ¿no? Y luego hacer la relación. En este caso es lo mismo. Conocemos BCC. BCC va a ser parte.
lo que nos va a hacer falta es la ICC. Y obviamente no hay una impedancia CC, ¿no ve? No. Bueno, tal vez la hay, pero no es analizable. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Definir esto, ¿no? Definir ese ICC. Ok, nuestro ICC que es igual. Para este caso es igual a I sub 1 más I sub C, ¿no ve? Y del colector vamos a conocer, ¿no ve? Y del colector, listo. I sub 1. ¿De dónde me saco I sub 1 ahora? Nuestra I sub 1, por ejemplo, vamos a hacer ecuaciones así solamente para que se ubiquen. I sub 1 va a ser igual a I sub B más I sub 2. Ya ni modo. Ok, I sub B. Entonces, I sub B lo podemos hacer de nuevo. Otra vez decir. I sub B va a ser igual a I del colector sobre beta. ¿No ve? Como antes. Porque beta veces I sub B es igual a IC. Entonces mandamos la beta de I. Conocemos, ¿no? Conocemos. I sub 2 haremos otra ecuación. Me está sobrando espacio, ¿no? Entonces lo haremos más este lado. Ya. I sub 2, ¿a qué es igual? Bueno, haremos una más aquí abajito y luego vemos. I sub 2, ¿a qué es igual? Podríamos involucrarnos con esta tensión, ¿no? Ve aquí un voltaje que no necesariamente es el voltaje de vacío, ¿sí? No estoy seguro, pero le pondremos voltaje 2 para no matarlo, ¿ya? Creo que es igual. Pero le llamamos así, voltaje 2. Entonces diremos voltaje 2 es igual a... O sí, ¿no? Es igual a R2, ¿no? Que nos olvidando. R2 multiplicado por I sub 2. Ok, pero a la vez ese voltaje 2, para hallar, ¿de dónde voy a hallar, no? Eso podría contar como una ecuación. Listo, pero me involucra este, ¿no? Entonces podríamos hacer lo mismo, ¿eh? Hallar que nos falta, que nos falta, que nos falta. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos hacer que viene por aquí, esa es una tensión. Pero si viene por aquí, sigue siendo la misma tensión, ¿no? Entonces, ¿es igual a qué? Es igual, por ejemplo, al 0,7, ¿no? Del, del base emisor, más RE por IDE. Donde IDE es igual a 1 más 1 sobre beta y del colector. Entonces ya conoceríamos, ¿no? A partir de aquí conocemos R2. Digo, perdón, corriente 2. Entonces vamos para arriba y listo, vamos conociendo, ¿no? Así le pondré. Ok, eso es todo. Con eso habríamos hallado nuestras dos corrientitas, ¿no? Nuestra corriente 1, la que necesitábamos para allá, y vamos a terminar hallando nuestra I sub CC. Listo, entonces teniendo eso, digamos, ya se arma, ¿no? Ya simplemente con eso es el trabajillo. Luego en AC, ¿qué tendrían que hallar? Bueno, en AC es donde básicamente se van a definir lo que es la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, ¿no? Y es lo mismo de siempre. No van a hallar esto, ¿no? Esta I de entrada, ¿no? Lo que sí, si quisieran para demostrar, sería que hallen esto. O sea, que definan cuánto está cayendo aquí la corriente eficaz. Y bueno, si se dan cuenta, viene de acá, ¿no? Directamente de esta fuente, es la fuente que, en este caso, es toda la corriente que está viniendo acá, ¿no? Y es lo que les decía también cuando les mostraba. Y bueno, de ahí vienen las fórmulas, ¿ya? Solamente les tocaría, este, demostrarlas. Bueno, si quieren demostrar o si no aplicar directamente, ¿ya? No, yo no me bolillo. Ustedes díganme, hay fórmula para esto y se usa. Porque, bueno, para el transistor más se podría hacer, ¿no? Pero, ¿cómo tendrían que desarrollar eso? Un detalle tal vez que igual tienen que tomar en cuenta es el voltaje máximo de excursión, ¿no? Que eso lo vamos a poner aquí abajo ya, para no hacerlo tan metido todo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay primeramente un RAC, ¿no? Pero en general es esto, ¿no? Que el BM es igual al RAC, o así digamos, RAC, multiplicado por el ICQ. No está viendo mi pantalla, ¿no? Perdón, a eso me refería. A que el RAC es el ICQ.
Ya, entonces, ¿cuál sería el problema ahí? ICQ conocemos, ¿no? El RAC, ¿cuál sería? Yo les había dicho, nos paramos aquí, ¿no? Y vemos. Pero en realidad para este caso es más fácil ubicarnos aquí. Es la impedancia vista entre el colector y el emisor. Nuestro colector es aquí, nuestro emisor es aquí. Hacia dónde vemos, hacia donde sea más fácil, vemos hacia este lado que nos toca RL nada más, ¿no? Entonces aquí decimos punto y coma, digamos, RAC es igual a RL. Ya. Y listo, digamos, con eso se juega. Porque, bueno, ya podrían hablar del pico a pico, del eficaz, ¿no? Que en realidad podemos mencionarlo aquí un poquito. Podríamos decir tranquilamente el hecho de que ah, si quieren hacerlo algo así, tendrían que decir que el voltaje pico a pico es dos veces R I C Q, ¿no? El RAC. Pero bueno, no nos vamos a hacer mucho lío de esas partes, ¿ya? Yo creo que hasta ahí se entiende. En vez de hacer pura fórmula, lo único que tienen que tomar en cuenta son los detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Hemos dicho en un principio que, por ejemplo, para este caso, teníamos una potencia en la carga de AC, ¿no? Voy a devolver a mi formulario, porque creo que es este casito, ¿no? Esto está al principio. Este caso es, sí, ¿no? Podríamos asemejarlo. En el que, ¿qué sucede? Tenemos una potencia consumida por la carga, en el cual es la corriente de colector máxima es VCC sobre su RL, el PLAC max es VCC cuadrado sobre 2 RL. Nada complicado, ¿no? Luego, el PCC max, digamos, sería el VCC por el IC max, VCC cuadrado sobre L. Bueno, muchachos, si se dan cuenta, como estamos resolviendo el algebraico, solo me quedaría copiar estas fórmulas, ¿no? Porque no voy a resolver. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que simplemente nos tocaba hallar, incluso, ya que aquí está comedito, ni siquiera nos tocaba hallar la ICQ, ¿no? Pero bueno, repito, esto viene de la situación de aplicar esto bien, ¿no? Es decir, que es la corriente eficaz por la impedancia. Y bueno, ya no me quiero hacer lío con la demostración de eso, ¿ya? No vamos a ganar mucho demostrándoles. Espero que el ingeniero se los demuestre en clases. Pero pues eso es todo, la verdad. Quisiera más bien ver algo más complicado en el sentido de que veamos, por ejemplo, los otros casos, ¿no? Ya veremos uno, por ejemplo, aquí. Ya vamos a hacer otro. Yo creo que con eso se dan cuenta de lo que está sucediendo. Ya nada más eso. Si no se entiende o tienen dudas, igual escríbanme, no hay problema. Tienen mi número en algún lado de las redes sociales. Ya, luego, ¿qué más? Les iba a mostrar un ejemplo con transformador, o eso quería. No sé si esto está en su práctica, es bastante clásico, pero igual, ya, lo haremos rapidito. Lo avanzaremos hasta donde podamos, diremos así un transistorcito, pam, 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 pam. O sea, el mismo sistemita, pero con esto. Ya, en este caso sería un colector común. Así, pam, 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 pam. Listo, terminamos. Chan, chan. Así para decir núcleo de hierro. Ya sabes. Bien feo mi transformador. Y así. Creo que van a tierra, sí. Bueno, igual no pasa nada, ¿no? La referencia puede ser compartida en cualquier sistemita, no hay problema. Y de aquí diremos una resistencia a la base, una resistencia al a tierra, ya a tierra nada más. ¿Por qué voy a estirar tanto? Ahí nomás. Tierra y de aquí digamos B sub I sobre esto, ya. Ahí, ahí estamos. Aquí va a ser RL, listo.
Y de aquí, vamos a decir así nomás, ya alfa veces uno. Es alfa veces uno. ¿Ya? Ok, entonces ahí estamos, tenemos ahí nuestro capacitor, aquí le diremos, no sé, ya este lo ponemos al revés porque se supone que funciona al revés. Ya, entonces, bueno, esto es un colector común, fíjense que la entrada es por la base, la salida es por el emisor. Y hablaremos un poquito de lo que les decía antes, ¿no? Del transformadorcito ese. Veremos lo siguiente. Al tener un transformador, muchachos, tienen que verlo de la siguiente manera. Y es más o menos pensar en el N. No sé si ya han visto ocasionalmente lo que es el transformador, pero de cualquier forma lo veremos acá. Cuando tenemos un transformador, digamos así, lo voy a verificar un poquito. Aquí, pam, 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 pam. Ya listo, digamos así. Ok. Ahí nomás, ¿no? Ya, fíjense muchachos. Lo que hay que tomar en cuenta es primordialmente que aquí hay un voltaje 1 entre sus terminales, aquí un voltaje 2. Hay que cargar de otros colores, ¿no? No pasa nada. Aquí una corriente 1 y aquí en teoría una corriente 2, ya en este sentido. Ya, listo. Así funciona. Es que siempre acuérdense de que los campos magnéticos funcionan así, ¿no? Así, 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 así. Entonces, por eso el flujo de corriente siempre, entre comillas, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Siempre van a mantener ese sentido como si habláramos de engranajes, ¿no? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, que esto va a ser N1 contra N2 vueltas. ¿Ya? Esto del N1, el factorcito que tiene el transformador, proviene de las vueltas. ¿Ya? Vamos a graficar esto mejor, si me da ansiedad. Viene de la construcción, ¿no? Más que todo, en estos transformadores. Yo imagino que en mediciones eléctricas o componentes ya han visto un poquito, ¿no? O eso espero. Les he visto datos bobinar, así que bueno, ya. Ahora, para ayudarnos en la vida, lo que vamos a buscar es que aquí sea el RL, ¿no? Aquí usualmente proviene el RL. Es la impedancia vista de este lado, usualmente nuestra carga, RL. Y lo que estamos buscando es que a partir de este punto, ¿no? O sea, al otro lado, intercambiar esta cosa por un RL', ¿ya? Entonces, bueno, hablaremos del N de nuevo. Ese N proviene de lo siguiente, de una relación entre voltajes. La relación entre voltajes es directa, es decir, voltaje V2 sobre V1 es igual a N2 sobre N1. O al revés, ¿no? Ya, entonces, esa es la relación principal del transformador. Este N2 es la relación. Ahora bien, a la vez que decimos eso, también podemos decir lo siguiente, que corriente 2 multiplicado por el N2 es igual a corriente 1 multiplicado por el N1. O sea, para la tensión es una relación, para la corriente es una multiplicación. Pero bueno, o sea, solo es para que se ubiquen, ya es para que se den cuenta de que, ¿qué? Hablando, si lo vemos con función de transferencia, fíjense, esta ganancia que puede haber en el transformador simplemente es el número de vueltas, ¿no? Si meto B1 lo que sea multiplicado por la relación, me va a dar B2. En cambio, en corriente, si lo vemos como función de transferencia, eso, es decir, esto abajo, bueno, este abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Las relaciones al revés, ¿no? O si queremos verlo de otra forma, bueno, no, sí, sí lo veremos. A lo largo de corrientes, este también va a venir aquí abajo, ¿no? Entonces decir que corriente 1 veces lo que sea multiplicado por la relación inversa nos va a dar recién nuestra corriente de salida, ¿no? Es lo mismo pero al revés. Se los marcaré y eso es importante. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo llego a partir de estas cosas a una definición del RL, no? Lo siguiente, pues, muchachitos. Diremos, voy a hacer chiquito aquí, ¿ya? B1, ¿qué tendría que ser? Hipotéticamente hablando, tendría que ser, pues, a mi corriente 1 por lo que estoy queriendo ver, ¿no? Por mi RL'. Como si cataloguemos todo por una resistencia y eso fuera, ¿no? Así estamos planteando aquí. A la vez,
idénticamente B2 tendría que ser igual a I2 RL, ¿no ve? Porque estamos viendo esta parte. Ya, entonces, si dividimos estas dos cositas, ¿no ve? Incluso les he puesto ese propósito. Si dividimos, ¿qué pasa? Tendríamos B1 sobre B2 igual a I1 sobre I2, aunque esto sería una sola relación, ¿no? Pero lo ponemos así. RL' sobre RL. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que esto es N2 sobre... Bueno, esto sería N1 sobre N2, ¿no? He puesto al revés aquí. No pasa nada. Esto sería N1 sobre N2. Ya que sería igual. Sería igual a... Esto sería al revés, ¿no? Entonces diremos... Ya ponemos con blanco nomás. N2 sobre N1. Todo multiplicado por... Esto se queda, ¿no? RL sobre RL. Ya. Entonces, luego de ello, ¿qué podríamos decir? Que si despejamos RL', ¿qué pasaría? ¿Se dan cuenta, no? Lo que quiero es este. Ese vamos a despejar. Entonces lo voy a dejar a este lado, RL'. ¿Qué me queda de este lado? Este viene a multiplicar, este viene a dividir, ¿no? Entonces sería N1 sobre N2 todo el cuadrado. ¿Por qué? Este viene a multiplicar, repito, se van a hacer N1 contra N1. Y este N2 viene a dividir. Entonces N2 con N2, ¿no? N cuadrado. N2 cuadrado. Todo por RL. ¿Ya? Entonces, a esta relación, pues que les decíamos, le llamamos alfa. ¿Ok? Entonces, simplemente decimos que RL' es igual a alfa veces RL. O bueno, le ponemos al revés, ¿ya? Para que se entienda. De que alfa veces RL o n veces también le ponen. Así nomás, digamos. N. Así, ya. N veces RL es igual a RL'. Ya de ahí viene. Eso es todo. Ok. Si lo vemos de voltajes es al revés, si lo vemos de corrientes es directo, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso. ¿Cómo sería nuestro análisis en DC entonces, no? Haremos circuitos. Esto me gustaría dejarlos mejorcito por aquí, digamos. Ya, no me convence tanto, pero que sea aquí. Y ahí que sea. Listo, diríamos en DC. En DC, ¿cómo sería mi circuito? Voy a dibujarlo porque está feo. En el colector no hay nada, ¿no ve? Entonces, bueno, haremos las dos, diremos así. Aquí viene un R1, aquí viene un R2, tierra, de aquí viene la base, de aquí termina el transistor, aquí no hay nada, no hemos dicho que es se comporta, bueno, es cable directo. ¿Y aquí qué pasaría? Obviamente no vamos a poner un inductor, bueno, en realidad sí es un inductor, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando esta situación. Por tanto, directamente le meteremos RL', ¿ya? Que algebraicamente conocemos, ¿no? Entonces ese sería mi circuito, ¿no? Sobre eso habría que trabajar. Luego de ello también, ¿no? Lo mismo en AC. Bueno, aunque haremos repetido esto, diríamos que esta sería nuestra ICC, este es nuestro BCC claramente. Y si se dan cuenta es idéntico que el anterior. Lo mismo, ¿no? Simplemente van a cambiar RE por RL'. R1 y R2 se mantienen, las ecuaciones son las mismas. En la polarización igual, ¿no? Si la ecuación es la misma. Es un sistema semejante, ¿no? ¿Dónde va a cambiar tal vez? Bueno, y va a cambiar de hecho, es en el modelo AC, porque antes
Aquí había un capacitor. Y nos llevaba a tierra. Ahora hay todo esto, ¿no? Entonces haremos eso. Le voy a poner aquí idem. Ahí no le he puesto numerito, ¿no? Aquí le he puesto dos. No le he puesto uno, el anterior que sea dos. Ya. En AC veremos. Y en AC igual. Simplemente para chequear qué está sucediendo. Cuando le pregunten cómo es potencia uno que ya sea de mi vuelo en semestres, digamos, les apuesto que les voy a decir, potencia fórmula nomás es. Y efectivamente, ¿no? El principal objetivo es analizar. Yo sinceramente veo a los realimentados más complicado que potencia. Por lo mismo, ¿no? Realimentados es básicamente hacer siempre ya coletos, fijarte qué es qué. Y al final, el problema más grande y del que depende todo es revisar qué tipo de realimentaciones, ¿no? En este caso, el circuito tal vez se lo van a tener que memorizar un poco. Si fuera por mí, la verdad yo les haría dar esto con formulario, pero bueno. Igual no les digo nada cuando meten chanchullo, ¿no? El Inge tiene su cuidado, pero creo que también es bonito con ustedes. Así que, bueno, ya, veremos entonces. Mi AC estoy diciendo caído, ¿no? Por aquí entraba la señal, por aquí salía, ¿por dónde salía? Por el emisor sale, ¿no? Hemos dicho colector común. Ok, entonces... No, pues no nos conviene. El tranquilo nomás, ¿no? El de siempre. ¿Para qué me voy a estar haciendo el de emisor común si mi emisor está bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, entra la señal, luego a mi R1, R2, entonces le ponemos RB nomás. Luego se choca con el transistor, mi transistor va a tierra, no, ¿no ve? Entonces hay que hacer con calmita. Este va a ser mi RP, este es mi emisor junto, ¿no ve? Hacemos aquí nuestra fuentecita, aquí diremos GMBP. En mi colector, ¿qué hay? ¿Hay algo, muchachones? No, ¿no ve? Entonces directamente tierra. Ya, luego de eso, en mi emisor, ¿qué está? Está técnicamente todo esto, ¿no ve? Pero todo esto a la vez le hemos vuelto una sola resistencia gracias a esto. Entonces diremos simplemente RL'. ¿Ya? Igual nos funciona aquí. ¿Ok? Entonces no está tan bonito, ¿no? Pero de cualquier forma, creo que las ecuaciones ya están deducidas de sí y si no. Pues bueno, si se dan cuenta, solamente para tantear, en el anterior, ¿cómo definíamos nuestra corriente de salida? Solamente dependía de esto, ¿no? Y a partir de eso ya se pueden jugar si quieren, con el eficaz y todo eso. En este, tal vez, si quieren hacerlo así bien legal, o si se olvidan, ¿no? ¿Qué puede pasar? Las fórmulas. Tienen que hacerlo de la siguiente manera. B sub 0, ¿no? Entonces, voy a echar un poquito más acá. Ok, creo que ya está muy pegadito, ¿no? Ya, a ver, aquí va a ser mi redibujo nada más. ¿Ya o...? No, ya haremos un mini análisis extra, ¿ya? Esto que se quede ahí no pasa nada, lo vamos a copiar aquí arriba. Y vamos a ver la forma de meterle a algo más entendible, ¿no? ¿Cómo hacemos más entendible? Que nuestro B sub 0 termine fuera, ¿no? Hacia la derecha, por lo menos. Entonces podemos decir así. B sub I, aquí resistencia de base, aquí RP, mi RP no es tierra, ¿no? Entonces no lo ponemos así, lo pondremos así. RP, de mi RP luego va a esta fuente, ¿no? Creo que hemos hecho esto alguna vez. Ojo, mi RP está yendo, esta fuente está ahora en este sentido, luego termina en tierra, ¿no? Luego es mi RL. Tampoco está muy brutal, ¿no? Si quieren hacer el juego de cintura, no me acuerdo quién decía eso. ¿Qué tendrían que hacer? Definir pues esta corriente de que fluye por RL, ¿no? Ok, esa fue esa corriente. Va a ser nuestra I sub L, ¿no? O LAC, digamos. Que nos va a servir para las fórmulas. Lo que tendrían que hacer sería pues
si quieren definir también esta entrada, aunque no conviene, creo. Yo lo vería de esta siguiente forma, ¿ya? Tratando de ecuacionar un poquito. Diría que esta corriente que está por acá es igual a B sub I menos B sub 0, todo dividido entre R pi. Más, o sea, esto sería de la siguiente manera, ¿no? Y las naranjas son las que entran, la celeste es la que sale. Más GMB pi, que es esto, ¿no? Esto es B pi. Miento. B pi es igual a B sub 1 menos B sub 0. ¿Ya? Más... No, esto sería igual, ¿ya? Estas son las que entran. La que sale sería simplemente B sub 0 sobre RL, o bueno, lo que nos convendría es tratarlo como corriente, ¿no? Nuestra corriente LR, digamos. Este. Entonces, pues... B sub 0 podrían definir que es simplemente RL multiplicado por I sub LR, ¿no? Ya ahí murió B sub 0. Nos queda en función de B sub I. Nuestro B sub I, ¿cómo lo matamos? Hmm, por este lado tal vez. Que esa corriente sería una extrita. No me convence tanto. Mi B sub I me molesta. Pero el B sub I no aparece en las fórmulas, ¿no? ¿Qué aparece? En general aparece BCC, pero no, pues BCC nada que ver aquí. Tenemos que hacer el análisis mixto, pero no lo quiero hacer. Ya, pero bueno, se dan cuenta que si quieren hacer la ganancia de corriente, digamos, ya tendrían que involucrar esta parte más, ¿no? Y esa parte se dividiría, esa sí nos relacionaría. Ya, ese es, bueno, no quería hacer eso, pero me estoy auto obligando. Esa corriente de entrada, pues se dividiría aquí en esta parte y con todo el resto, ¿no? Entonces ahí ya relacionarían con la entrada de estas ecuaciones. ¿Ok? No es algo que no hayan hecho antes, ¿no? O eso quiero creer, se supone que realizados en sus prácticas en algún momento. Ya, entonces, ese más, haremos un hito más y ya con eso creo. Sí, ¿no? Creo que en mis puntos no encuentro nada más, digamos que no sea reemplazar las fórmulas de esta cosa. Porque, bueno, seguramente en los ejercicios, tal vez en su examen, les pide ayer ganancia de tensión, ganancia de corriente, pero bueno, eso ya para qué les voy a estar explicando, no va a ser perder el tiempo. Bueno, no es perder el tiempo, ¿no? Es conocimiento. Pero a partir de aquí ya se dan cuenta de cómo hallar todo, ¿no? De esta parte se pueden jugar todo, todo. Es un circuito no muy complicado. Ya. Eh, veremos. Veremos esto, muchachos. El push-pull un poquito, ¿ya? Nos diremos tres y yo creo que con esto lo tienen. Ya, tres, push-pull. O PP también se pone así, PP. Pero, bueno, el push-pull que lo tenía planeado por acá. Pues, no sé, como fuente, digamos así. Una fuente que termine en un transformador. Esto, chicos, en laboratorio, les adelanto, es bien difícil que salga. Ya, la verdad, yo he hecho salir a las malas, como se dice, a patadas. Un consejo que les puedo dar para sus laboratorios sería que ustedes se traigan los transformadores. Tal vez ya tienen, eh, tal vez pueden decirle a alguien que se los haga. Por ejemplo, un pro tip es don Jorge del laboratorio, o don Lucio tal vez. Saben hacer, ya, y bueno, ellos son técnicos, ¿no? Son licenciados de la facultad técnica. Igual son capos, ¿no? Sobre todo en estas cositas. Y obviamente tal vez no les van a dar muy preciso, ¿no? Los transformadores porque van a ser hechizos. Pero salva, ¿no? Salva bastante mucho, la verdad. Yo en mis tiempos, la verdad es que me da flojera y no era tan cuate de don Jorge.
y me he ido a comprar de la Colombia. Igual hay, ¿no? Sigo teniendo todavía mi transformadorcito de... Tiene dos entradas de 220 y 110. Bueno, 220 o 110. Hasta unos... Creo que eran 16 voltios. ¿Sigo usando? No. Obviamente, ¿no? Si ya estamos a punto de salir, no estamos demasiado pensando en cositas así. ¿Ya? ¿Ustedes les va a servir para otras materias? Sí. Eh, Les recomiendo que tengan un transformador, sí. Pero tengan en cuenta que a menos que sean muy cracks, no nos va a tocar trabajar con estas cositas. Aunque es bien bonito, ¿no? Ya estoy haciendo mi gráfico bien feo, pareciera que a propósito, ¿no? Vamos a hacerlo con calma. Ya, ahí, ya, ahí. Ahora sí. Ya, y finalmente, digamos, núcleo y transformación. Este va a ser mi RL. Interesante, ¿no? Una única resistencia. Ya, pero así no es. No sé si me estoy olvidando de algo, creo que no. Ya, muchachos, esto es el clase B, ¿no? Y es el chiste es que uno funciona mientras el otro no, ¿no? Y ya más o menos les he explicado. Hay un desfase en el intermedio, ¿no? Por los 0,7 que aparecen aquí. Si quisiéramos verlo otra vez como más mejor, la señal de entrada sería la siguiente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a ser, digamos, su 0,7 hasta que supere, ¿no? Aquí, pam, y luego va a aumentar más. Lo mismo de este lado. Sí, pam, este fenómeno me refiero, ya, perdón por esto. Lo haremos bien. Así sucede. Ese es el comportamiento. Ya, entonces esto, a ver, terminaré esto más y aunque está feo, los voy a dejar chiquitito en algún lado. Ya, por ahí, un poquito más grande. Ya, así. Ok, entonces, bueno, hablando de su rendimiento otra vez, tendría que llegar a los 78 y pico, pero más que eso nos importa ahorita el circuito, ¿no? ¿Cómo pensamos en el circuito? Muchachos, hay que hacer un pequeño análisis híbrido, ¿ya? Primero para que se ubiquen y luego para que se den cuenta qué está pasando. Primero vamos a hacer una especie de redibujo, ¿ya? Más que un DC puro o un AC puro. Lo que hay que pensar de este primeramente es verlo como fuentecitas, ¿ya? Decir así. Digamos aquí más o menos. Obviamente alternas, ¿no? Solo estoy poniendo por referencia que son fuentecitas. Listo. Acá, digamos, aquí va a ser tierrita, ¿no? Hasta aquí le ponemos su tierrita. Luego de aquí nace un transistor. Aquí pam 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 pam. Aquí es el otro transistor. Creo que era así. Miento, ¿no? Ay, me estoy equivocando en el circuito. Esto está mal. No tendría sentido. Así tiene que ser. ¿Ya? Ya, listo. Estamos ahí en los transistores. Luego, ¿qué pasaría? De aquí va al transformador, ¿no? Pero nosotros sabemos que no vamos a tomarlo como transformador, vamos a tomarlo como dos resistencias RL, ¿ya? RL', RL', valen igual, ¿ya? La misma fórmula es para los dos, o sea, la misma fórmula de antes, tienen el mismo valor, ¿ya? Es simétrico. Ok,
Entonces, si nos ponemos a analizar solamente como por un transistor, tendría sentido igual porque es simétrico, ¿no? Fíjense que es el mismo sistema de ambos lados. Entonces, aquí ponemos 12 voltios, listo. Y ya, digamos. Vamos a pensar en este. ¿Y qué hacemos? Lo siguiente. Si nos, si nos hacemos un ojo crítico, quedaría así nada más. ¿Ya? Mm, sí, así es. Ya. Porque fíjense, este es 12 voltios, ¿no? Entonces, esto es tierra, no me estoy equivocando aquí. Bueno, no me estoy equivocando, estoy olvidando. Ya. Ok, ese es tierra. Empezaremos de aquí. Esta es mi fuente, digamos. Ok, de mi fuente llego a una RL, ¿no? Entonces, tenemos que aquí 12 voltios. De mi fuente llego a una RL. De mi RL al colector. ¿Llego a mi colector? Sí. De mi transistor, en mi emisor. ¿Estoy en tierra? Sí, estoy en tierra. En mi base. Tal vez en la base hay un poquito de problemillas, pero algo que tal vez antes de tomar estos que en realidad son ACs, ¿no? No hay que tener mucho problema. Les pondré así, ¿no? Mm, ¿Cómo se representaba la fuente AC? Así, ¿no ve? Con un... Ya, así le ponemos. Chan, chan. Ya, listo. Entonces, no nos importa, ¿no ven? Entonces, en este análisis, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Esto, que es 0,7. Es 0,7 todito, ¿no ve? Entonces, bueno, o sea, haremos una equivalencia para llegar a una ecuación, digamos, de esta partecita. Eso es lo único que estamos analizando. Fíjense que no es nada complicado. Sé que aquí se ve mortal, incluso sin resistencias. ¿Qué voy a hacer? Dices. Pero no te preocupes, ya no es así. Solo es que te des cuenta de cómo está planteada la situación. Y entonces, ¿qué diríamos? Clásico, pues, BSC es igual a RL' multiplicado por ICQ, ¿no ve? Esto. Más voltaje colector emisor. Le pondré nomás el voltaje colector emisor, aquí corriente del colector. Listo, ¿no ve? ¿Qué más? Nada más. Ya, entonces, pues, ¿qué nos quedaría? Definir el ICQ nomás, ¿no? Porque... Ah, miento. Habría que tomar otra condición. ¿Qué condición era? Que hemos dicho que siempre es para el máximo, para la máxima situación, ¿no? Entonces, pues, voltaje colector emisor, estamos forzando que sea BCC medios, ¿ya? Siempre, siempre de los siempre, al menos en este caso. Vamos con otro color para que contraste. Potencia significa todo lo que pueda, el mejor punto, debe ser BCC medios. Y ya, digamos, si quisiéramos hacer algo más específico, de ahí mismo podríamos partir de decir que lo siguiente, ¿no? BSC medios es igual a el alfa cuadrado, digamos, o el n cuadrado, el número de vueltas al cuadrado, multiplicado por RL, que es el RL prima, ¿no? Estoy diciendo RL prima, multiplicado por ICQ. Ya, y entonces ya tienes todo. Ya. Algo más que me estoy olvidando. Creo que no. Si quisiéramos pensar en algo más, tal vez sería, o sea, algún análisis extra que me esté faltando sería, por ejemplo, pensar en las corrientes máximas, ¿no? Que incluso lo que me estoy tratando de decir es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí nuestro recto, ¿no? Lo de siempre, decimos aquí pam, pam, pam. ¿Aquí qué es? BSC. La mitad es aquí BSC medios, ¿no? Y aquí es nuestro ICQ, o sea, estamos trabajando en ese punto, ¿no? BSC medios, aquí es ICQ. Y aquí es decir el punto relevante, digamos. Nuestro IC max, nuestro corriente máximo del colector. Pero, o sea, no hay mucho lío, digamos, porque
si quisiéramos hacer un trazado, digamos, o algo que nos ayude a entender un poco más, podríamos decir, basándonos en esta ecuación de nuevo, ¿qué tal si el voltaje colector emisor es cero? O sea, en este punto, ¿no? Tenemos hablando de esta son cero. Simplemente así hallamos nuestra situación, ¿no? Porque, de nuevo, digamos LCC sería igual a RL' por ICQ, estoy copiando nada más voltaje colector emisor, ¿no? Entonces digo, ya, esto es cero, ¿no? Bueno, en realidad esto tendría que ser igual a BCC también, ¿no? Igual a BCC. Esa es mi ecuación de la recta. Si ese es cero, entonces, ¿qué tendremos? Y el IC max, ¿no ve? Estaríamos hablando de este punto. Lo voy a resaltar. Mm, Aquí va a ser corriente del colector. Miento, voltaje del colector emisor igual a cero. Voltaje del colector emisor igual a cero. Entonces ahí despejamos nomás, pues decimos corriente del colector máxima es igual a qué? O sea, despejar esto, ¿no? Sería BCC todo dividido entre mi RL' era n veces al cuadrado RL. Nada más. Y ya tienen, digamos, otro parámetro de los que sirven. Para la corriente igual podríamos jugarnos un poquito, ¿no? En el hecho de mencionar lo siguiente. Que en el transformador nomás sería jugarnos, pues porque, o sea, la forma de hallar esa parte es así. Aunque, bueno, ya sería fórmula nomás, porque si no me equivoco es lo siguiente. Si no me equivoco, potencia en la carga, así sería igual a esa corriente que está al máximo, al cuadrado, sobre 2 multiplicado por RL prima. Ya, o sea, viene de este juego, de venir aquí, luego de transformar entre comillas, y ya, o sea, no hay mucho que hacer, ya es simplemente pensar en potencia, digamos. Eso que les digo sería la potencia disparada en S, digamos. Me equivoco. Pero a ver si los encontré por aquí. Mm, con este. Así de potencia en la carga sería igual a nuestra corriente máxima que acabamos de hallar al cuadrado sobre 2 veces RL. Ya. Se dan cuenta, ¿no? Esas partes de la ley de Ohm, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Y ya con eso, digamos, o sea, ya la tienen a partir de... nuestra potencia continua no hemos hallado, ¿no? Que siempre hallamos. ¿Qué tendrían que pensar? Podríamos trabajar sobre este sistema, ¿no? Bueno, este es el que tenemos que trabajar siempre. Para darnos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que darnos cuenta de esta corriente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es de 2? ¿Algún inteligente que me responda en comentarios? Porque si divide en 2, pues esta corriente se va a ir a este lado y a este lado. De eso se trata. Por eso sobre 2. Por eso hacemos directamente aquí, pues. Ya, entonces, bueno, explicando un poquito más eso. Lo que tenemos que hallar para este y confirmar lo que estamos escribiendo antes. Esta ICC tendría que ser, digamos, por ejemplo, aquí I1, aquí I2. Y ya con eso, digamos, porque ¿qué va a suceder? ICC es corriente 1, corriente 2. Esta corriente 1, ¿qué va a ser, digamos? Va a ser igual a 12 voltios menos voltaje colector emisor, ¿no? Me explico aquí. Eh, si se dan cuenta, esto es ICC medios, porque es simétrico, ¿no? Entonces, ese ICC medios, lo voy a escribir por aquí. ICC medios es igual a ¿qué? Directamente a nuestro I del colector que acabamos de hallar, nuestro ICQ. Y ya, o sea, creo que eso nomás. Sí, pues, sí, eso nomás es. Porque bueno, acuérdense de nuevo, este corriente colector se divide simétricamente a este lado y a este lado, porque son la misma resistencia. Ahora, este análisis en CC ya lo hemos hecho aquí, ¿no?
Pero como definimos ahora más formalmente, desde la fuente está partiendo ¿qué? ICC medios. Y ya. Y eso, ¿no? Luego para el otro ya se juegan con las fórmulas, ¿no? Van a hallar su PLAC y luego el rendimiento es la relación entre esas, ¿no? La PSC dividido entre PLAC. Bueno, se parece R, ¿no? PLAC y todo por 100. En mi humilde opinión, lo más importante es saber cómo funciona, saber cómo no equivocarte al analizar, hallar la corriente continua y, y saber las fórmulas. No soy muy de fórmulas, la verdad, pero en este caso, sinceramente pienso que no vale la pena hacer una demostración completa. Y ya muchachos, entonces, bueno, hay que quede esta clase. Yo creo que con todo lo que les he mencionado la logran tranquilos. De cualquier forma, a pesar de que hemos rozado nada más, estoy diciendo casi 2 horas, así que bueno, no pasa nada. Ya vean el primer video para repasar teoría, vean este para analizar un poquito los circuitos, pero no es muy complicado, ya no se asusten. Solo es acordarse cómo va. Y para la vida después de esto, simplemente saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Para los aplicadores operacionales esto es útil, sí, para darse cuenta cómo funciona, pero no los va a matar a la hora de aplicar, ¿ya? Y bueno, suerte en sus laboratorios que esto es complicado. Nos vemos chicos.